Hola, buen día. Mi nombre es Josué Jeremías Rivera. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica. Actualmente estoy cursando la clase de Máquinas Eléctricas con el ingeniero Ricardo Caraccioli. Este video es referente al proyecto de la clase y relativo a lo que es transformadores. Así que vamos a ello. Como objetivos tenemos explicar la estructura interna de un transformador y su construcción, detallar el funcionamiento de un transformador y su importancia, realizar video explicativo y expositivo de los objetivos anteriores y subirlo a YouTube. ¿Qué es un transformador eléctrico? Un transformador es un dispositivo que cambia la potencia eléctrica alterna con un nivel de voltaje a potencia eléctrica alterna siempre con otro nivel de voltaje mediante la acción de un campo magnético. Consta de dos o más bobinas de alambre conductor enrollados alrededor de un núcleo ferromagnético común. Estas bobinas no están conectadas de forma directa. La única conexión entre las bobinas es el flujo magnético común que se encuentra dentro del núcleo. Uno de los devanados del transformador se conecta a una fuente de energía eléctrica alterna y el segundo suministra energía eléctrica a las cargas. El devanado del transformador que se conecta a la fuente de potencia se llama devanado primario o devanado de entrada. Y el devanado que se conecta a la carga se llama devanado secundario o devanado de salida. Si hay un tercer devanado en el transformador, se llamará devanado terciario. La importancia de los transformadores. La invención del transformador y el desarrollo simultáneo de las fuentes de potencia alterna eliminaron para siempre las restricciones referentes al alcance y al nivel de los sistemas de potencia. Un transformador cambia idealmente un nivel de voltaje alterno a otro nivel de voltaje sin afectar la potencia que suministra. Si un transformador eleva el nivel de voltaje en un circuito, debe disminuir la corriente para mantener la potencia que entra en el dispositivo igual a la potencia que sale de él. De esta manera, la potencia eléctrica alterna que se genera en un sitio determinado se le elevará el voltaje para transmitirla a largas distancias con pocas pérdidas y luego se reduce para dejarla nuevamente en el nivel de utilización final. Este es el principio de funcionamiento de los transformadores, el cual nos permite reducir o elevar los voltajes. Algo que tenemos que tener presente es que la potencia de entrada siempre será la misma a la potencia en su salida. ¿Cómo podemos entender de mejor forma esto? Por decirlo así, si a nuestra entrada tenemos 12 voltios y la corriente a nuestra entrada es de 4 amperios, nosotros tendríamos una potencia de 48 watts. Si nosotros esta entrada la conectamos a un transformador de 1 a 10, quiere decir que mi voltaje se va a elevar 10 veces. Por lo tanto, entonces yo voy a tener en la salida 120 voltios. Esto no va a pasar con la corriente. La corriente no se va a elevar 10 veces. Va a pasar lo contrario. La corriente se reducirá 10 veces. Por lo tanto, de los 4 amperios que yo tenía, yo tendré a su salida 0.4 amperios. Si yo tomo 120 voltios de la salida por 0.4 amperios en su salida, yo siempre tendré los 48 watts. Entonces es algo que tenemos que tener en bastante consideración de que el transformador no me transforma lo que es la potencia. El transformador me eleva el voltaje y me reduce la corriente. Eso en un transformador que sea elevador. En uno que sea reductor, me reduce el voltaje y en este caso sí me elevará la corriente. Tipos y construcción de transformadores. Los transformadores de potencia se construyen de dos maneras. Un tipo de transformador consta de una pieza de acero rectangular laminada con los devanados enrollados sobre dos de los lados del rectángulo. Esta clase de construcción es conocida como transformador tipo núcleo y es el que tenemos frente a nosotros.
El otro consta de un núcleo laminado de 3 columnas, cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. Esta clase de construcción se conoce como transformador tipo acorazado. En cualquier caso, el núcleo se construye con delgadas láminas aisladas eléctricamente unas de otras para minimizar las corrientes parásitas. Partes de un transformador. Bien, aquí podemos ver la imagen de las partes de un transformador. En el lado izquierdo tenemos lo que es el devanado primario o devanado de entrada, como ya lo hemos venido escuchando. En la parte derecha tenemos el devanado secundario o el devanado de salida. Y esto que está acá es la representación de un núcleo ferromagnético. Este núcleo es de suma importancia, ya que lo que nos permite es captar o capturar o redirigir el campo magnético creado por el devanado primario y así poder transmitirlo de una manera más eficiente al devanado secundario. A continuación pasamos a la parte experimental, que es la construcción de un transformador. Así que vamos a comenzar a explicar con estos datos que tenemos, el cual me dice que la potencia del transformador que vamos a construir es de 200 watts. Me indica que el voltaje primario es de 15 voltios y que el voltaje secundario es de 50 voltios. Por lo tanto, aquí tenemos lo que es un transformador reductor. Continuamos con los cálculos. La potencia en el embobinado primario. Así que tenemos que potencia, como ya sabemos, es igual a corriente por voltaje. P igual a I por B. Ya tenemos lo que es 200 watts de potencia del transformador. No sabemos la I, pero sí sabemos que el voltaje en el primario es de 115. Así que despejamos para I. Y tenemos que I es igual a la potencia sobre el voltaje, lo cual nos arroja una corriente de 1.74 amperios. Seguimos con el embobinado secundario. Como ya lo hemos venido hablando, la potencia en un transformador es igual la potencia de entrada y la potencia de salida, porque como ya lo dijimos anteriormente, el transformador no transforma la potencia, sino que lo que transforma es el voltaje y la corriente, por decirlo. Por lo tanto, la potencia en el devanado de salida es la misma, que es 200 watts. Así que procedemos a realizar las mismas operaciones en el anterior, despejamos para ahí, solo que en este caso ya el voltaje es 50. Por lo tanto, tenemos 4 amperios. Así que procedemos a revisar cuál será el calibre del cable a utilizar en la construcción de nuestro transformador. Así que tenemos esta tabla donde nos dice, por ejemplo, que con 2.02 amperios usamos un cable 19. Por ejemplo, en nuestros cálculos nos dio 1.74. Aquí en la tabla el más cercano es 1.6, pero siempre es mejor trabajar con las tolerancias hacia arriba y no hacia abajo. Así que en este caso vamos a trabajar con 2 amperios, el cual me dice que es un número de cable 19. Luego tenemos que en el embobinado secundario nos dio 4 amperios. Así que el más cercano es 3.7, pero como vemos es hacia abajo. Por lo tanto, nosotros, como hemos dicho, vamos a trabajar con las tolerancias hacia arriba. Por lo tanto, el que le sigue es el cable 15, que tiene 4.8 amperios. Así que tenemos que en el embobinado primario vamos a trabajar con el calibre 19 y que en el embobinado secundario vamos a trabajar con el calibre 15. Aquí tenemos una imagen de lo que es el alambre, el cual tiene un recubrimiento dieléctrico. Esto me indica de que si yo quiero medir, por ejemplo, continuidad sobre la superficie de este alambre, me va a marcar 0, no me va a marcar que hay continuidad. Y esto por lo que hemos dicho de que tiene un recubrimiento dieléctrico. Así que más adelante vamos a mostrar, por ejemplo, cómo trabajarlo en los extremos de las bobinas. Ahora procedemos con el cálculo del área del núcleo del transformador. Así que tenemos esta fórmula donde me dice que potencia igual a 200, que es lo que hemos venido manejando.
Así que me dice que yo voy a tener que área es igual a la raíz cuadrada de potencia. En este caso me da que el área, que es aquí la parte azul que vemos de la imagen del núcleo ferromagnético, es de 14.14 centímetros cuadrados. Esto es muy importante porque más adelante lo vamos a usar para seguir los cálculos de, por ejemplo, las vueltas que vamos a tener que dar por bobina. Bien, en este caso estamos viendo de que estamos buscando como el área ideal. Ya tenemos lo que es la potencia que nos han suministrado, que nos han dado para poder hacer los cálculos. Pero en la realidad, cuando nosotros estemos trabajando en nuestras casas, lo que vamos a tener ya es una área determinada. Así que vamos a realizar los cálculos para nosotros en este caso encontrar la potencia del área del núcleo que nos va a permitir soportar, valga la redundancia, el núcleo. Así que tenemos lo siguiente. Tenemos que A va a ser igual a la raíz de potencia. Esto ya lo habíamos visto. En este caso vamos a poner, solo para explicar y que podamos ver de que nos va a arrojar lo mismo, vamos a tener que ya teníamos el área, pero que no teníamos la potencia. En este caso estoy poniendo los mismos valores para que me refleje los 200 watts que ya teníamos. Entonces lo que hay que hacer es despejar para potencia. Por ejemplo, en la segunda fórmula tenemos de que 14.14 centímetros cuadrados es igual a raíz de potencia. Entonces lo que hay que hacer en este punto es elevar ambos lados al cuadrado para así poder sacar la potencia de la raíz cuadrada. Así que lo que nos va a quedar va a ser potencia ya fuera de la raíz cuadrada igual a el área elevado a la raíz cuadrada. Entonces, cuando realizamos esto en nuestras calculadoras, nos va a dar que la potencia va a ser igual a 199.94 watts, casi los 200 que nos dieron para realizar el ejercicio. Bien, entonces, esto es cuando nosotros tenemos el núcleo y lo que queremos encontrar es la potencia que ese núcleo soportaría, que eso es lo que mayormente va a pasar en nuestra situación. Aquí en lo anterior, lo que hemos encontrado es que ya teníamos la potencia, entonces queremos encontrar cuál sería el área del núcleo ideal para esa potencia. Pero esto es, como repito, es la parte real. Es lo que nosotros vamos a tener en nuestras casas, que vamos a encontrar un núcleo y vamos a tener que calcular cuál es la potencia máxima que este soporta. Bueno, seguimos y dice aquí que tenemos la relación de vueltas por voltio. Bien, esta fórmula consiste en que la relación de vueltas por voltio es igual al área que ya encontramos y que por eso era importante, por la constante 0.0212. Así que solo seguimos y cambiamos lo que es los valores, ¿verdad? Así que tenemos 14.14, que es lo que nos dio anteriormente, por la constante, y nos dice que la relación de voltaje por vueltas es 0.30. Esto es aproximado, ¿verdad? Un poco menos. Número de vueltas. Aquí entonces seguimos y dice número de vueltas será igual al voltaje sobre la relación de vueltas por voltio. Así que número de vueltas en el primario va a ser igual a 115, que es el voltaje del primario, sobre 0.3. Esto lo que me va a dar van a ser 383.33 vueltas, alrededor de 383 vueltas. Hacemos lo mismo en el voltaje secundario, donde ahora ya aquí tenemos 50 voltios sobre la relación de vueltas por voltio, 0.3. Entonces me indica de que en el embobinado secundario vamos a tener 166.6 vueltas, que aproximadamente es 167. Procedimiento experimental, esto ya es para realizarlo, y así que nos pide los siguientes materiales. Alambre de cobre magneto, que es el alambre que hemos estado hablando, que tiene un recubrimiento dieléctrico. Chapas o láminas de hierro de silicio, esta es la parte del núcleo. Papel parafinado o presspan. Con este papel lo que vamos a hacer es aislar las bobinas. Cinta masking tape. Bueno, con esto lo que vamos a hacer es sujetar el papel parafinado o presspan. Carrete o formaleta. Cuando hacemos lo que es el embobinado, no lo hacemos directamente sobre el núcleo, sino que lo hacemos sobre este carrete o formaleta. Y a continuación vamos a ver cómo es que se hace.
Bien, así que tenemos el enrollamiento de la bobina primaria. Comenzamos enrollando la bobina primaria alrededor del carrete de plástico de forma aleta y tenemos que tener cuidado de realizarlo uniforme y apretadamente. Cuando hemos terminado de dar las vueltas, que en este caso si retrocedemos, tenemos que en el primario tenemos que dar 383 vueltas. Cuando hemos terminado, procedemos a aislar esa bobina con el papel parafinado o press pan y procedemos también a ponerle la cinta masking tape para poderlo sujetar. Aquí ya, por ejemplo, tenemos el enrollamiento de la bobina secundaria. Si ustedes ven en la parte de abajo del alambre que estamos enrollando, ahí está lo que es el masking tape que está sujetando el papel parafinado. Así que procedemos a realizar lo que es el enrollamiento de la segunda bobina, de igual manera haciéndolo apretado, uniforme, sin dejar espacios entre vueltas y teniendo el cuidado de que, como lo repito, el enrollamiento sea uniforme. Bien, como anteriormente había mencionado, este alambre tiene un recubrimiento dieléctrico. Entonces, cuando ya hemos terminado de hacer lo que es el embobinado, lo que tenemos que hacer es que sus puntas las tenemos que lijar para así quitar el aislante y así poder hacer la soldadura de los cables que van a hacer ya sea alimentación o salida. Ya cuando tenemos las bobinas enrolladas, procedemos con el armado del núcleo. Para el núcleo, en este caso, tenemos unas láminas que llamamos como láminas en E y en I, y procedemos a hacer el montaje del núcleo. Lo que vamos a hacer aquí es poner entrelazadas las láminas para que haya una mejor sujeción y un mejor armado del núcleo. Luego de que ya pusimos las láminas en E, ponemos lo que es la lámina en I. Estas van a ir en la parte en medio de entre lámina y lámina de E para poder sujetar, ya que a través de ello vamos a poner unos tornillos, ¿verdad? Bien, cuando ya tenemos armado el transformador, lo que es las bobinas, el núcleo, lo que procede es poder realizar las pruebas para verificar el voltaje deseado. Así que hacemos la conexión en el voltaje primario de la fuente de alimentación y medimos en el secundario el voltaje que hemos estado buscando. En este caso, pues podemos ver la imagen que es de 18.3. Nosotros los cálculos que realizamos eran en base a 50 en su salida, ¿verdad? Conclusiones. Como conclusiones tenemos lo siguiente. Durante la creación del proyecto, se reforzaron los conocimientos acerca de los transformadores. Se logró explicar su estructura y su funcionamiento. También se logró la creación experimental de un transformador. Esto con la información obtenida de la web a falta de un transformador físico. Los transformadores son un elemento clave en el desarrollo de la industria eléctrica, ya que se puede realizar de manera práctica y económica el transporte de energía a grandes distancias. De igual manera, son muy importantes en electrónica, ya que muchas máquinas y dispositivos traen transformadores en sus interiores, los cuales permiten su funcionamiento. Les agradezco mucho por su atención, espero haberles sido de ayuda y nos vemos en el siguiente video.